¿Qué tal, estimados y estimadas estudiantes? Mi nombre es José Salvador Santoyo Mariano y en esta sesión les explicaré el tema medidas de tendencia central. El objetivo es comprender a través de métodos basados en casos a las medidas de tendencia central. Como primer paso me gustaría que todos ustedes reflexionaran acerca de una pregunta. ¿Existirá una medida que resuma con un solo valor el estudio de varios datos? Por ejemplo, ¿existirá alguna medida, algún valor que me indique el resumen de todas las calificaciones que he obtenido durante el parcial? ¿O existirá un valor que me resuma todas las calificaciones que he obtenido durante el semestre? ¿O existirá un valor que me indique el resumen de todas las edades de los estudiantes de una escuela? Me gustaría que reflexionaran acerca de esta pregunta, hicieran una autoevaluación, porque al final de la sesión retomaremos esta pregunta. Explicaré las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas matemáticas, estadísticas, que pretenden resumir en un solo dato un conjunto de datos. ¿Cuáles medidas de tendencia central existen? La media, la mediana y la moda. La media es conocida también comúnmente como el promedio y se obtiene al dividir la suma de un conjunto de datos entre el número total de datos. Ahora, la mediana es el valor que ocupa una posición central cuando yo ordeno datos de menor a mayor. La moda es el valor que más se repite de una serie de datos. Para que quede más claro este tema, voy a mostrar un ejemplo de las medidas de tendencia central. Por ejemplo, si se desea obtener las medidas de tendencia central de las calificaciones del parcial de un alumno, de un estudiante, y me dan las calificaciones, por ejemplo, español 10, matemáticas 8, historia 9, geografía 9, valores 10, comenzaremos con la media. La media me dice que tengo que sumar todos los datos y dividirlo entre el número total de datos. Tengo que sumar 10, 8, 9, 9, 9, que corresponde a las calificaciones del alumno, y dividirlo entre el número total de datos, que son 5 materias. Entonces tendría que dividirlo entre 5. 46 entre 5 me da 9.2. Ese es el valor de la media o del promedio. Ahora, para calcular o para obtener la mediana, tendré que ordenar los datos de menor a mayor, es decir, las calificaciones de menor a mayor. Empezamos con el 8, después hay 2 calificaciones con 9 y después hay 2 calificaciones con 10. El dato que está en medio, y lo podemos visualizar, es el 9. Entonces el valor de la mediana en este ejercicio es igual a 9. Para el caso de la moda, es el dato que más se repite. Si observamos los datos, vemos que hay 2 datos que se repiten, que más se repiten, que sería el 9 y el 10. En este caso, en este ejercicio, tenemos 2 modas. Y no solamente se puede tener una o 2 modas, se pueden tener 3, 4 o más modas, dependiendo del ejercicio. Como actividad de evaluación, requiero que todos ustedes individualmente calculen el promedio de las calificaciones que obtuvieron el semestre pasado. Con eso yo voy a corroborar que efectivamente quedó claro el tema. ¿Ok? Se evaluará con una lista de cotejo que ustedes ya conocen. Bien, para finalizar, me gustaría que regresemos a la pregunta que les había planteado al principio. ¿Existirá una medida que me resuma en un solo valor varios datos? Efectivamente, podremos decir que sí. ¿Por qué? Porque las medidas de tendencia central con un solo dato me acercan al resumen de todos los datos. Si nos damos cuenta, se parecen mucho las 3 medidas. De ahí el nombre, son medidas que tienden a estar al centro de todos los datos. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias.